y es medio tétrico porque este tipo de callejones se asocian con la comisión de distintos crímenes. Pero si me preguntás a mí, para mí este barrio tiene de italiano lo que yo tengo de finlandés. ¿Tengo algo de finlandés yo? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Día 5 en esta ciudad espectacular. Es verdad, día 5, día 5. Ya pasaron 5 días, está pasando rápido. Está pasando demasiado rápido, lamentablemente. Pero bueno, hay que disfrutar segundo a segundo. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué vamos a visitar? Contanos. Hoy vamos a visitar el barrio italiano, Little Italy, en la ciudad de Chicago. Obviamente, ¿dónde si no? ¿Dónde si no? Y bueno, ¿por qué es tan especial Little Italy acá en Chicago? No lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿Conoces Al Capone? Al Capone. Ah, ese era medio un garca, ¿no? De por acá. El jefe de la mafia. Y Jefe todo de la mafia. eso se originó acá en lo que es Little Italy. Así que bueno, vamos a conocer un poco de la historia del lugar. Vamos a ver, hay un montón de restaurantes, se supone. A pesar de que el apogeo, digamos, de Little Italy fue en los años 20, 30. Después se construyó la Universidad de Chicago, Illinois, y ahí todos los italianos como que empezaron a irse de este sector, de este barrio, luego de la construcción de la universidad, pero igualmente quedan un montón de restaurantes, bares típicos italianos, pastelerías, así que bueno, la idea es recorrer un poco lo que quedó de este barrio italiano acá en Chicago. Claro, y además como que no es que hay un cartel que dice aquí comienza el barrio italiano, como vimos en el video del barrio chino. Si no lo vieron, váyanlo a ver, pero como que es sutil el detalle. En los postes de luz empiezan a aparecer estas banderitas haciendo alusión al país de Italia, pero hasta ahora no mucho más, ¿no? Lo que llama la atención o la referencia más de este barrio es la famosa universidad, que nosotros entramos y había todo un campus gigante de la Universidad de Illinois Chicago. De hecho, la estación de subte donde bajamos se llama UIC, que es Universidad of Illinois Chicago. Así que bueno, esa es como la referencia. Pero bueno, adentrándonos un poquito en esta avenida, en esta calle que es la calle Taylor, empezamos a ver un poquito de las banderas de Italia y demás. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Te gustaría probar algo de Italia? Me encantaría, la verdad. Bueno, vamos a buscar eso que estamos queriendo. Ya venimos avanzando un par de cuadras y todavía, más que los cositos estos que les mostré, no se puso muy italiano. Por ejemplo, acá tenemos una taquería. Vamos a seguir un poco más. Se supone que ahora estamos yendo a la Piazza di Maggio. Exacto. Así que, ojo, no es la Plaza de Mayo en Buenos Aires, sino que es Piazza di Maggio. Vamos a ver de qué se trata y a ver si empezamos a encontrar cositas más típicas italianas. Me gustaría comerme un cannoli. ¿Un cannoli? Sí, de pistachio. De pistachio. ¿Dónde fue la primera vez que comiste cannoli de pistachio? ¿Dónde fue? Ah, en Milán. ¿En Milán? ¿En Milano? Sí, en Milano, en el mercado. En el mercado central de Milán. Es verdad. Alto cannoli. Está espectacular. Tremendo. Bueno, miren, acá la experta en bienes raíces que nos estuvo contando cuánto valen los departamentos más caros en el centro de Chicago, también tiene opciones acá, en Little Italy. Tiene opciones en todos lados. Excelente. Miren, esta casita en May Street, ¿En mi 3210, en la calle de May, 3217, miren lo que vale. $600.000. ¿Ah? ¿Qué tal? Acá les dice cuánto paga de impuestos por año y demás. Y miren, un departamentito, $359.000. ¿Se mudarían por acá? Acá hay para rentar también, mirá. Ah, para rentar. Por ejemplo, hay No tiene de fotos esto. 2.500, 2.500, 3.600. Son leasings, le llaman, ¿no? Lease. Bueno, No, buenas opciones. hay opciones. Gran servicio a la comunidad nos has brindado. Primera trattoria que vemos en este recorrido. Miren, ahora está cerrado, pero para que tengan una referencia, les vamos a mostrar los precios. Antipasti, que vendrían a ser tipo ensaladas o entradas. Tenemos polpetta, $17. Salchichas con pimientos, 19. Focaccia, 18. Calamares fritos, o serán tipo rabas, $22. Y un plato de pastas de 22 a $24. Bien. O si no, ¿querés carne? Un bistec, que es un ojo de bife o ribeye de 22 onzas, que será un poquito más de no sé cuánto, $76. Carito, ¿no? Carísimo, carísimo. Medio pollo, $34 y una hamburguesa, $21. Ah, bueno, un plato de pastas, $23 más o menos, no me parece mal. Pero igual, en general está
sta caro mangiare in questo barrio italiano. A May le llamó algo la atención y me dice, negro, mira, graba esto. Esto más que italiano es un barrio internacional. ¿Por qué? Tenemos comida coreana, que son los corn dog. Tenemos comida japonesa, que es una especie de sushi. Después tenemos comida tailandesa. Después de este lado tenemos comida griega. Increíble, es multicultural este barrio. Igual me encanta, ¿eh? Y por allá, mira, lo que a vos más te gusta. Tenemos un pub irlandés para ir a tomar cervecitas. Pub irlandés, sí Y de señor. este lado francés, Tous les Jours. Tous les Jours. Que también estaba En el barrio chino. Sí. Así que tenés todo, tenés Francia, tenés Italia, tenés Corea, tenés japonesa, tenés tailandesa, tenés griego, irlandés. Lo que quieras lo vas a conseguir acá en este barrio. Está espectacular. Y llegamos al punto donde nos mandó el internet. La Plaza Di Maggio, como estaba en internet, pero acá sería Piazza Italia di Chicago. Es una plaza muy chiquita que tiene como un espíritu medio europeo italiano, podría decirse, pero bueno, es pequeña. Tiene unos banquitos pintados de color la bandera de Italia, verde, blanco y rojo. Y bueno, para visitarla, sacarse una fotito, creo que está bastante bien. Esta vez nos metimos por las calles laterales que van bordeando, digamos, la avenida Taylor, que es la principal. Y miren, las casitas que hay son espectaculares. Es un barrio, la verdad, hermoso. Eso no lo podemos negar, ¿sí? Y bueno, ya que estamos en el barrio italiano, les contamos. Anoche fuimos a comer a otra pizzería que vende la pizza típica de Chicago, que es la Deep Dish Pizza, que es de tipo procedencia italiana, ¿no? Se llama Lou Malnatis. Contanos, ¿qué te pareció la pizza de ayer? Me encantó la pizza, estaba espectacular. Nos pusieron como un extra de manteca crocante en la base, entonces eso hizo que la masa esté mucho más crocantita. Estaba buenísimo el queso, la pedimos de pepperoni, estaba riquísimo. Un poco picante también, ¿no? Los labios nos empezaron a picar en un momento, pero estaba deliciosa, muy muy rica. Sí, no grabamos mucho porque estaba muy oscuro. Además, bueno, estábamos relajados. Y además cuando la sirvieron, como que el mozo la sirvió muy rápido y no pudimos hacer una buena toma. Y encima, aparte, te ponían como queso para que le pongas más queso a tu pizza. Y acá la señorita se emocionó y hoy te despertaste con dolor de pancita. Sí, me di una panzada de queso, así que hoy estoy con la panza media para abajo, así que hoy desayunamos tranqui. Yo desayuné tranqui, Sí. Me comí un bagel con quesito crema, pero el negro sí comió un bagel espectacular. La Sí. verdad, lo deseé un poco, pero no pude Sí, probarlo. venía un bagel gigante con un huevo tremendo, panceta, además acompañado con papas. Me tomé 2 cafés, todo esto a unas cuadritas de nuestro departamento, en un lugar que nos recomendó el anfitrión de Airbnb, que se llamaba Windy City. Windy City Windy Café. City Café. Ujú. Así que nada, si andan por la zona y quieren saber dónde ir a desayunar, de Windy City Café está muy buena. Súper recomendable. Bueno, y acá una recomendación de a viajar y comer si van a estar por Chicago y van a querer visitar el barrio italiano. Bajan del subte en la estación UIC de la línea Blue Line, van a cruzar toda la universidad, que es un campus muy lindo para que visiten, y van a agarrar la calle Taylor. Caminando ahí derecho por la calle Taylor van a encontrar la Plaza de Mayo que les comentamos y después piérdanse por las callecitas, se meten en la calle que les gustó, van caminando y se van a encontrar con cosas que tal vez los sorprendan, como por ejemplo nosotros que de repente aparecimos en un parque que ni sabíamos que existía. Sí, miren qué parquecito precioso. La gente hace deportes y de hecho hay un loco ahí que está jugando al fútbol en cueros. Nosotros estamos con camiseta térmica, buzo, campera, chalina, todo, y el señor está en cuero, yo no lo puedo creer. Increíble, increíble. Y también, bueno, es un lindo lugar para venir con el perrito. Miren, Esos perritos casi se agarran recién. casi se pelean. Sí. Bueno, menos mal que los dueños los pudieron separar. Atrás del parquecito que les mostramos, llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. Exacto, es un punto que también se recomienda visitar en la zona, pero no estamos con suerte con las iglesias porque está cerrada también, como nos pasó ayer en el barrio chino que quisimos visitar una iglesia y estaba cerrada. Así que bueno, ojalá que si vienen ustedes acá la encuentren abierta. Sí, hasta pareciera que está como en reparación, ¿no? Exacto, sí, hay ahí como unos elementos de construcción en la puerta. Hay olor feo acá, ¿eh? Chanchi, ¿Sentís? ¿qué hiciste? No, yo no hice nada. Miren qué lindo callejón, ¿no?
Hermoso, un poco tétrico. Y es medio tétrico porque este tipo de callejones se asocian con la comisión de distintos crímenes, como robos y hasta algunas cosas un poco más graves. Y esto nos trae al amigo, a Al Capone, que tuvo una conexión muy fuerte con este barrio, con Little Italy. De los delitos que se le acusa a este muchacho eran desde tráfico de alcohol en momentos de ley seca, sí que estaba prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas por la situación particular que vivía el país. Prostitución. Eso que dijo la señorita, y además protección. Esto era que le cobraba a los comerciantes una tarifa para mantenerlos protegidos. El que no le pagaba tenía problemas. No sé si lo mataban, ¿No? pero no sé. Extorsionador el muchacho. Algo le iba a pasar en este tipo de callejones. Qué miedo. Al que no pagara. Iba a terminar en esos... No sé. Y acá llegamos al último punto turístico que estamos visitando de este barrio de Little Italy. Nos encontramos con una iglesia espectacular. Es la iglesia de la Sagrada Familia. Se empezó a construir en el año 1857 y se terminó de construir en 1860. Ojo, esta no es la Sagrada Familia de Barcelona. No, claramente. Esta es la Holy Family, Church of the Holy Family. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Perfecto. Y esta iglesia tiene un estilo gótico. ¿Y saben qué? Esta iglesia sobrevivió al gran incendio que hubo en Chicago, que empezó a poquitas cuadras de acá, unas 8 cuadras más o menos. Sin embargo, gracias a Dios, la iglesia no se prendió fuego, así que se mantiene intacta como estaba en su momento. Y es espectacular. Tiene una arquitectura muy, muy hermosa. Tiene unas cúpulas espectaculares. Sí, a mí me parece que es hermosa, pero lástima que seguimos sin poder entrar. Mirá que estuvimos haciendo fuerza con todas las puertas, total. Imposible. ¿Será que hoy es lunes, que no estará abierto como lugar turístico? No lo sé. Y al lado de esta iglesia, miren, tenemos otro edificio increíble que es el colegio de Saint Ignatius College, fundado, dice acá, en 1869. Y también un edificio totalmente representativo de la ciudad y muy bonito, a mi parecer. Muy bonito. Me encantó este barrio. Al principio, cuando empezamos a caminar, claro, uno viene con la idea de Little Italy y de encontrarse algo súper italiano, y no fue así. Pero sin embargo, es hermoso el barrio. Recorrimos las callecitas espectaculares, hay unas casitas muy lindas, así que si están por esta zona, es un muy buen lugar para visitar. Sí, tal cual, como decís vos. Pero si me preguntás a mí, para mí este barrio tiene de italiano lo que yo tengo de finlandés. Tengo algo de finlandés yo. Bueno, pero como decía Mai, o sea, capaz veníamos con una expectativa muy arriba de encontrar pizza, pasta, vino, en la tarantela y nada que ver. Por lo menos en este año 2025 ya casi no queda nada de eso. Así que amigos, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna sugerencia de algo que nos haya faltado recorrer acá en este barrio, pueden dejarlo en los comentarios. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, darnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós.